bienvenidos a Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos Amena. Y ahora nos acompaña la doctora Michelle Breda Yepes con el tema reconocimiento de las crisis epilépticas y primeros auxilios. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y adelante, la pantalla toda suya. Muchas gracias, Norma, y es un gusto estar aquí. Como ya me presenté, yo soy la doctora Michelle, yo soy neuróloga y experta en epilepsia, tengo un fellow de epileptología clínica. En esta ocasión vamos a hablar del reconocimiento de las crisis y qué hacer ante diferentes tipos de crisis o primeros auxilios. Bueno, dentro de los aspectos generales, algo importante que tenemos que tener en mente es que reconocer que un paciente o una persona está teniendo una crisis es muy importante, o es lo más importante. También es importante reconocer que existen diferentes tipos de crisis epilépticas y que en la gran mayoría todos van a durar unos pocos minutos. Aproximadamente las crisis pueden durar de 1 minuto a 3 minutos. Es decir, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero las crisis más cortitas pueden durar incluso algunos segundos, ¿ok? Pero el promedio es entre 1 a 3 minutos. De forma general, como ya lo han visto en otras clases, pues las crisis nosotros la dividimos en 3 grupos generales, ¿no? Entonces, la primera siendo la crisis tónico-clónico generalizado, en donde el paciente o la persona va a presentar un estado de conciencia alterado o una pérdida completa. Parece como si fuera un desmayo, ¿no? Y puede haber o no sacudidas en todo el cuerpo. A esto le llamamos una convulsión, ¿no? La siguiente tipo de crisis es una crisis con conciencia alterada, pero no perdida completamente, en donde el paciente puede actuar de forma inusual, puede moverse raro o puede permanecerse confuso. Y el otro tipo de crisis es donde no hay cambio de la conciencia. Es decir, el paciente va a estar despierto, va a estar consciente de lo que está pasando de él y de su entorno y puede estar presentando una crisis. Hay diferentes tipos de crisis que pueden presentarse así, por ejemplo, crisis nada más motoras que le llamamos, es decir, en donde una parte del cuerpo se está moviendo de forma involuntaria, o por ejemplo, sensaciones anormales de la piel o del cuerpo, de una parte del cuerpo, o por ejemplo, visuales también o auditivas, viendo algún tipo de alucinación o destellos de luz o incluso auditivas también. Ahorita vamos a hablar un poquito, pero de forma general, en el 2017, es la última clasificación que tenemos hasta el momento, en donde se clasifican los diferentes tipos de crisis según la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, bueno, pues en forma general se divide en focal, que inicia en un foco específico del cerebro, en generalizado, en donde el inicio es de forma simultánea en los 2 hemisferios y el inicio desconocido. Para clasificar ese tipo de crisis, lo que nos importa aquí es hablar del inicio de las crisis, ¿ok? Entonces, el inicio de las crisis focales, es decir, que inicia en cualquier foco específico del cerebro, pues nos puede dar tanto con conciencia preservada, como les comentaba, o la conciencia alterada. Y puede ser que tenga manifestaciones motoras o no motoras, es decir, solo somatosensoriales, sensaciones o visión o en todos los sentidos. Y bueno, esta crisis sí puede evolucionar a la que le llamamos focal a bilateral tónico-clónica, es decir, que haya una manifestación ya generalizada, pero que inició de forma focal en un punto específico. La generalizada, pues se va a dividir en motor, en donde puede ser muchos tipos de movimientos motores, y no motor. No motor, la característica es la de ausencia. Por ejemplo, en la epilepsia de ausencia juvenil o infantil, en donde el paciente únicamente se desconecta algunos segundos, o incluso hasta 1 minuto, y regresa a la subnormalidad. Esta es una crisis generalizada. Y bueno, también existe otra clasificación en donde es desconocida, en donde no podemos determinar si el inicio fue focal generalizado, y bueno, también se divide de la misma forma que la generalizada. Entonces, la liga, esta es la forma completa en donde la divide, los diferentes tipos de movimientos motores, los diferentes tipos de movimientos de sensaciones no motoras, como les comentaba, hay sensaciones cognitivas, emocionales, sensación, por ejemplo, autonómica, que se refiere, que empiece a tener sudoración o
cambios en el ritmo cardíaco, cambios en la coloración, etc. Y bueno, dentro del generalizado, pues está estos diferentes tipos de motores que son movimientos, lo que más han visto y más vemos es la tónico-clónica generalizada, en donde primero hacen una postura tónica, ¿no? de extensión, que es una postura sostenida, y posteriormente movimientos clónicos, que son movimientos rítmicos. Y bueno, dentro de la no motora están las ausencias que les comentaba previamente, que se dividen de esta forma. ¿Okay? Bueno, esto como de forma general para comprender que no todas las crisis son iguales, existe muchísimos tipos de crisis diferentes, entonces, pues cada una las tenemos que, bueno, intentamos reconocerla, que está teniendo una crisis para poder ayudar a la persona que está presentando. Entonces, a cualquiera de nosotros nos puede pasar de estar en presencia de alguien que tenga o epilepsia o que tenga una crisis única en cualquier momento, ¿no? Entonces, lo inicial, los pasos generales que debemos saber ante una persona es siempre permanecer con la persona hasta que la crisis termine y el paciente esté completamente consciente. Posterior al término, siempre ayudarlo a sentarlo en un lugar que esté seguro. Entonces, si está solo en la calle o si está en alguna parte, si no tiene familiares, pues hay que permanecer hasta que esté completamente consciente la persona. Una vez que estén conscientes, hay que intentar comunicarse, decirles lo que acaba de suceder en términos simples. Recuerden que las crisis, muchas de ellas, las personas después de presentar una crisis se pueden tornar o pueden presentarse confundidos o desorientados, no saber en dónde se encuentran. Entonces, hay que hablarles de forma simple, decir, bueno, acabas de tener una crisis, tranquilo, sentarlo o colocarlo en un lugar en donde tenga, pues esté confortable o no tenga riesgo de lesionarse, y siempre hablar calmadamente, perdón, con el paciente. Bueno, hay que verificar si las personas están utilizando un brazalete médico u otra información. Aquí es importante, algunas personas que tienen epilepsia y tienen frecuencia de crisis muy elevadas, pues pueden tener estos brazaletes como este o incluso otros donde dice que tienen epilepsia y son pacientes con epilepsia, vienen algunos datos de contacto de emergencia. Entonces es importante identificarlos o quizá buscarlos con alguien, porque quizá no sea su primer crisis, quizá ya es una persona con epilepsia que está presentando una crisis. Siempre intentar mantener la calma. Una crisis es muy aparatosa tanto para la persona que lo está sufriendo como para alguien lo que lo está viendo, ¿no? Es un evento muy importante. Entonces, claro que la persona que lo está viendo, pues puede sentirse abrumada también, pero la persona que lo está viviendo, pues se siente aún más. Entonces, hay que transmitirle o intentar transmitirle la calma a usted y a otras personas. Y ofrecer a la persona ayuda, si es que lo encuentra, como le digo, solo, en una vía pública, por ejemplo, llamando un taxi o a otra persona para que llegue a casa a salvo. Y recordar, intentar no despegarse de la persona hasta que esté completamente recuperada, ¿no? Preguntarle su nombre, cómo se siente, etc. Bueno, ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer ante una crisis? Bueno, ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos que hacer y que no hacer, pero de forma general, nunca sujetar al paciente o impedir que realice movimientos. Es un instinto que cuando una persona se está moviendo, teniendo movimientos clónicos o queriéndose mover, la sujetamos. Esto puede generar mayor estrés y mayor problemas para el paciente, queriéndose salir, puede luchar o incluso podemos lesionarlos. Entonces, no hacer esto y no colocar nunca, en dado caso de una crisis tónico-clónica generalizada, donde el paciente pierde la conciencia y hay caída, nada en su boca, ¿de acuerdo? Podemos lastimar los dientes, podemos lastimar la mandíbula, podemos lastimarnos nosotros o a ellos. Acuérdense que una persona que tiene una crisis no puede tragarse la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, no ponerle absolutamente nada. Ahorita les voy a decir qué es lo que hay que hacer en caso de una crisis generalizada tónico-clónica. Bueno, no hay que intentar darle respiración boca a boca, como por ejemplo RCP. Las personas usualmente en el periodo de estos minutos que les comentaba, parece que no tienen problemas en cuanto a la respiración, van a tener alteraciones y usualmente después de esto van a recuperar por sí solos. No hay que ofrecerle agua o comida hasta que estén completamente alertas. Es muy frecuente que vemos pacientes que tienen una crisis y apenas están en lo que le llamamos periodo post-ictal. Es el periodo inmediato después de una crisis.
Este periodo posictal se caracteriza en algunas personas por estar con confusión, somnolencia, alteraciones en la respiración. Entonces, si le damos agua en este periodo, pues puede pasar muchas cosas no benéficas hacia él, como por ejemplo broncoaspirarse, ¿no? Bueno, entonces, en la crisis sin alteración de la conciencia, que son estas crisis que comentaba, donde el paciente puede tener alteraciones somatosensoriales, solo sensitivas, es decir, por ejemplo, siento que se me está durmiendo un brazo nada más. O, por ejemplo, empieza a tener movimientos clónicos solamente de un brazo o en mi cuerpo de un lado, o bien, por ejemplo, sensaciones de vértigo, sensaciones anormales en el estómago o sensación de luces. Bueno, dependiendo de dónde afecte el foco de la epilepsia en el cerebro, nos va a dar la manifestación clínica. Recuerden que todo lo que hace el cerebro, si hay un foco de epilepsia en cualquier parte, pues nos va a dar esa manifestación. Entonces, prácticamente es muy diversa, pero el paciente va a estar consciente. Entonces, aquí usualmente, si nos encontramos con este tipo de personas, no hay que hacer nada más que mantener la calma uno mismo y intentar mantener la calma, brindarle calma a la otra persona. Asegurar que esté segura, es decir, que no haya objetos que puedan lesionarse o lastimar, que esté en un área segura, no esté en la vía pública, que no haya carros pasando, etc. Si el paciente está asustado o ansioso, esto es muy frecuente en este tipo de crisis porque el paciente está consciente de que está pasando algo, pero no lo puede controlar. Entonces hay que intentar guiarlos con la respiración. Entonces aquí lo que hacemos es decirles que hagan respiraciones lentas y profundas o hacer algo que les calme o relaje. Entonces les podemos decir, inhala profundamente, mantén por 4 segundos la inhalación y después exhala y mantén por 4 segundos y nuevamente hacer estos pasos para intentar relajarlos. Bueno, hay que permanecer con la persona hasta que termine la crisis, siempre como les comenté, y asegurarse que esté completamente bien y consciente de lo ocurrido antes de que estén ya solos por completo. Ahora, en una crisis con alteración de la conciencia, es decir, el paciente va a estar despierto, o sea, va a tener los ojos abiertos, pero no va a tener una interacción con la otra persona, va a estar la conciencia alterada. Entonces, usualmente estos pacientes pueden presentarse como ausentes, que les llamamos, o que tengan alteraciones en donde no pueden responder a las órdenes que les estamos dando, pueden hacer una cosa que le llamamos automatismos manuales, es decir, de forma automática se mueven sus manos sin que lo pueda controlar, o movimientos orolinguales, automatismos de chupeteo, etc. Estos pacientes usualmente no van a responder a las órdenes que estamos diciendo, aunque estén despiertos, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que actuar de forma muy suave, por así decirlo, alejar a la persona de objetos peligrosos, como objetos puntiagudos o de lugares peligrosos, si es que se está moviendo. Es frecuente que vemos estos pacientes que se paran de repente de donde están, empiezan a moverse y así. Recuerden que dura un par de minutos. Entonces, intentar no sujetarlos nunca, pero sí quitarle las cosas que se puedan lesionar. Mantener a la persona en un área cerrada si es que esto es posible. Hemos visto y es frecuente que durante esta crisis quizá que tengan en ese momento que lo están presentando quieran salirse hacia afuera o del edificio, de un cuarto donde están o a la calle. Entonces aquí sí intentar cerrar las puertas para que se quede donde esté de una forma más segura. Hablar con calma y decirle que está segura, aunque esté parcialmente la conciencia alterada, pues siempre hay que intentar transmitirle esto, ¿no? De cierta forma. Hay que continuar dándole instrucciones, ¿no? Sobre lo que debería de hacer al paciente, pero no asuma, como le comento, que puede escucharlo o que seguirá sus instrucciones. Como le digo, la conciencia va a estar alterada, pero siempre hay que intentar continuar dándole instrucciones. ¿De qué tipo? Por ejemplo, tranquilo, estás teniendo una crisis, siéntate, vamos a esperar a que pase, no te preocupes, va a estar todo bien, ¿no? Sin embargo, no sentarlo ni sujetarlo. Recuerden, no agarrar a la persona. Si agarra a la persona en este tipo también de crisis, pueden retroceder, pueden tener miedo, pueden ponerse ansiosos. Entonces hay que actuar siempre con calma y moderación. Y bueno, esta crisis con pérdida de la conciencia, en donde son usualmente las crisis que les comento, tónico-clónicas generalizadas, es la más frecuente, digamos, de este tipo. También tenemos la de ausencia, ¿no? Que es una con pérdida de la conciencia completo, pero bueno, este tipo de crisis tónico-crónico generalizada
Las personas usualmente pueden presentar caídas, ¿no? Entonces hay que proteger a las personas de lesiones, colocar algo suave debajo de su cabeza y no ponerle nada en la boca. Entonces, cuando encontramos una persona ya en el piso, lo que hacemos usualmente, si no hay nada a la mano, quizás hasta nuestras propias chamarras nos la podemos quitar, la amarramos, la envolvemos y la ponemos abajo de su cabeza, porque usualmente van a estar haciendo movimientos constantes de la cabeza y pueden golpearse aún más. Hay que colocarlo de lado en ese momento y no colocarle nada en su boca. Es probable que en algunas personas puedan tener trauma lingual o morderse la lengua, incluso relajación de esfínteres. Sin embargo, es más peligroso si nosotros colocamos algo en la boca porque podemos lesionarlos a ellos también, aún más, ¿ok? Hay que asegurarse de que pueda respirar y, bueno, en caso que es poco frecuente, pero si la crisis dura más de 5 minutos y el paciente está teniendo problemas para recuperar o le está dificultando la respiración, entonces hay que llamar a urgencias. Esta es la forma correcta que hay que poner a las personas que están teniendo una crisis tónico-clónica generalizada. A esta posición le llamamos posición lateral de seguridad, en donde se coloca el paciente de lado. Aquí estamos colocando algo suave en la cabeza. Hay que girar al paciente en bloque, completamente de lado. Usualmente aflojamos la ropa, sobre todo en el cuello. Si es que tiene una camisa cerrada, pues la abrimos un poco. No intentar poner nada en su boca. Hay que siempre mantener la calma, es difícil, pero hay que intentarlo y medir cuánto tiempo está durando la crisis para saber si dura más de este tiempo que les digo, es una cuestión de urgencia, ¿no? Entonces siempre tener, si no hay un reloj con el celular, pues ver cuánto está durando la crisis, porque es algo que también les van a preguntar los doctores. Y bueno, no hay que moverlo, hay que dejarlo tal cual en donde está, al menos, obviamente, que esté en lugares de peligro como el agua, las escaleras o en una vía pública, en la carretera, etc. No hay que sujetar a la persona ni tratar de detener sus movimientos. Dejarlo solo, nada más protegerlo. Pero hay que acordar que pueden pasar estas situaciones de crisis en situaciones o en lugares especiales, como por ejemplo en el agua, en una vía, en un camión o en un vuelo, en alguna vía de transporte. Entonces, cuando pasan de una crisis en el agua, lo importante es mantener la cabeza y la cara de la persona arriba de la superficie, sosteniéndola en el agua con la cabeza levantada. Obviamente, lo ideal es moverla fuera del agua lo más rápido posible por el riesgo que hay de broncoaspiración. Una vez que esté fuera del agua, aquí sí hay que asegurarse de que respira. Si no respira, entonces hay que empezar con un proceso de compresiones torácicas, que bueno, para esto necesitan cierta capacitación importante de RCP, ¿no? Y si no, pues llamar a una ambulancia lo antes posible, porque es una urgencia, ¿no? Y hay que llevarla a la sala de urgencia lo antes posible. Ahora, una crisis epiléptica en un avión o en un medio de transporte, pues usualmente hay que decirle a los otros pasajeros que lo ayuden a acostarse a la persona en 2 o más asientos para que esté más tranquilo, ¿no? Si no hay asientos vacíos, entonces lo que hacemos es reclinar un poco el asiento el que está sentado y asegurarse también que la vía aérea esté despejada para que puedan respirar libremente, aflojarle la ropa e intentar voltear su cuerpo de lado de la mejor forma posible en el mismo asiento y mantener los mismos pasos que he mencionado. Hay que colocar algo atrás de la cabeza siempre, almohadas, sábanas, para que no se golpee y asegurarse que no le estén perjudicando en cuanto a la vía aérea, ¿ok? Cuando esté despierta y sepa dónde está, hay que ayudarle a reclinar el asiento para que pueda descansar y comentarle lo sucedido y siempre despejar a las personas, ¿de acuerdo? Sí, es importante cuando hay una crisis, muchas personas se acercan pues, en querer ayudar o por miedo o por saber qué está pasando, pero esto va a generar mayor ansiedad hacia el paciente. Ahora, algo importante que tenemos que saber en una crisis, y eso les van a preguntar ya una vez que estén con el médico, con el neurólogo o con el epileptólogo o con su médico, ciertas cosas, todo lo que pasa, lo que puede pasar antes de la crisis, lo que pasa durante la crisis y lo que pasa posterior a la crisis. Entonces, hay que registrar durante la crisis todo lo que pasó antes, es decir, ver cómo empezó, ver si el paciente estaba despierto o si estaba dormido. Claro que si tenemos esta información, no, muchas veces no la tenemos.
pero le podemos preguntar a la persona que está viendo la crisis si hubo un grito o no antes de la crisis, si hubo algún factor desencadenante, por ejemplo, estrés o que hubo algún falta de sueño, etcétera. ¿En qué posición se encontraban antes de presentar la crisis? Es decir, si estaban sentados, parados, etcétera. Si hubo algún aviso, esto le preguntamos al paciente, si hubo una sensación extraña, una sensación de olor o sabor. Esto nos da mucha utilidad para saber si es una crisis focal, si es para saber de dónde probablemente pudo haber empezado. Durante la crisis lo que hay que registrar es si hubo cambio en el tono muscular, si se puso rígido o si se puso flácido, o más bien atónico, sin tono muscular, si presentó caída, si tuvo pérdida de la conciencia, si tuvo cambios en el patrón de la respiración o en el color facial, cómo estaban sus ojos, si estaban abiertos o cerrados, si giraron sus ojos o se movieron hacia algún lado, si hubo movimiento, de qué lado empezó el movimiento, si habló durante la crisis, en una crisis con alteración de la conciencia, si hubo movimientos extraños como automatismos manuales, orolinguales, cuánto tiempo duró, muy importante. A veces se nos va y pues hay que medirlo y hay que ver si hubo trauma lingual, se mordió la lengua o tuvo incontinencia urinaria. Y posterior a la crisis hay que registrar cómo se encontraban. Entonces, si se encontraban confundidos o si se encontraban somnolientos, cuánto tiempo duró esta confusión o cuánto tiempo estuvo somnoliento, si tuvo dolor de cabeza, si tuvo cefalea, que le llamamos, de qué lado fue la cefalea, si tuvieron que ir al baño o tuvieron que urgencia urinaria, urgencia de ir al baño o, por ejemplo, náusea o vómito. Todo esto es muy importante para nosotros. ¿Y cuánto tiempo les tomó hasta que recobraran sus actividades de forma normal? Bueno, entonces, de forma general, tenemos los pasos, cómo debemos de seguirlo ante una crisis epiléptica. Fíjense, lo primero es permanecer con la persona hasta que estén despiertos y alerta posterior a la crisis. Otra vez comento, registrar el tiempo de crisis, mantener la calma y revisar si lleva alguna identificación médica. Segundo paso, mantenerlos de forma segura, evitar lesiones, quitando objetos puntiagudos o peligrosos. Tercer paso, voltear a la persona en la posición lateral de seguridad, ya se ha mencionado, si no están conscientes y despiertos. Recuerden no obstruir aérea, colocar algo pequeño y suave debajo de su cabeza y aflojar la ropa apretada cerca del cuello. Paso número 4, no colocar ningún objeto en su boca, no darle agua, comida o pastillas hasta que esté despierto, incluso sus propias pastillas para la epilepsia, hasta que esté completamente recuperado. Paso número 5, no sujetarlo. Y 6, siempre permanecer con la persona hasta que esté despierta y alerta después de la crisis. Recuerden, la crisis termina en unos pocos minutos. Ahora, acabando como la última diapositiva, es importante cuándo debemos llamar a la ambulancia o cuándo debemos pensar que esto es una urgencia, que hay que llevarlo al hospital inmediatamente. Si una crisis dura entre más de 3 a 5 minutos, que sabemos que lo usual es que duren menos, entonces hay que llevarlo al servicio de urgencias. Por ejemplo, si son crisis repetidas, tiene una crisis y después de unos 15 minutos tiene otra, o sea, más de 2 crisis en un día, hay que llevarlo al servicio de urgencias. O bien que no se haya recuperado entre una crisis y otra. Si persiste después de la crisis con dificultad respiratoria, cualquier crisis que ocurra en el agua, si la persona está lesionada, se golpeó la cabeza en una caída, o por ejemplo, en cualquier persona embarazada, también es un motivo de llevar a urgencias, o que tenga alguna enfermedad crónica que lo esté limitando. Si después de la crisis no regresa a su estado usual, hay que llevarlo al servicio de urgencias, y a toda persona que no se conozca con epilepsia y es su primera crisis que está presentando en su vida, esto es un motivo de llevarlo a urgencias para evaluar, hacer estudios pertinentes y evaluar qué es lo que está pasando para ver si o no requiere más estudios, medicamentos, etc. Entonces, con esto vamos a terminar nuestra plática de primeros auxilios en epilepsia. Y bueno, les voy a dejar mis datos de contacto, en donde me pueden encontrar en las redes sociales, mi mail y mi teléfono también por cualquier situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Michelle. Y recuerden a toda nuestra audiencia que el currículum profesional de la doctora Michelle y sus contactos también están en la descripción del episodio en YouTube.
y en Spotify. Pues gracias por decirnos todos los pasos que hay que seguir nosotros al presenciar una crisis epiléptica y esperemos tenerla nuevamente con nosotros, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario.